Peter Parker se arrodilló frente a la tumba de Mary Jane y confesó lo que nadie más sabía. Él la había matado, sin un villano de por medio, sin un solo golpe. Solo años de compartir la cama con un cuerpo cuyos fluidos nunca dejaron de ser radioactivos. Esa es la parte que nadie te cuenta cuando hablan de la mordedura de la araña, porque el cuerpo de Spider-Man no es solo fuerza, agilidad y trepar muros. Es una mutación mucho más compleja, mucho más inestable y mucho más peligrosa de lo que siempre creímos. Antes de que Spider-Man vea venir el golpe, su cuerpo ya reaccionó. Su llamado sentido arácnido funciona como un sistema de respuesta hiperaguda ante el peligro inminente, uno que se activa antes de que el propio Peter sea consciente de la amenaza. Y aquí ni siquiera los científicos que lo estudiaron se ponen de acuerdo. Hay dos hipótesis para explicarlo: que se trate de una habilidad psiónica, una forma de precognición, o que sea más probablemente un subproducto de un sistema nervioso hiperentrenado, capaz de captar cambios ambientales que ningún humano detectaría. Hasta hoy no se ha determinado cuál de las dos es la correcta. Lo que sí lograron medir los pulsos fueron descargas neuroeléctricas multidireccionales de bajo grado, disparándose dentro del cerebro de Spider-Man en el instante exacto en que percibe peligro cerca, lo que probablemente produce ese hormigueo o punzada que él mismo ha descrito varias veces. Y en sus diversas adaptaciones, ese sentido le ha ayudado a esquivar balas, cuchillos y ataques que ni su vista ni oído habrían anticipado a tiempo, al punto de que villanos como Taskmaster o Kraven han tenido que diseñar estrategias específicas solo para burlarlo. Es la diferencia entre un acróbata excepcional y alguien que pelea como si ya conociera el próximo movimiento del enemigo. De nada serviría este sistema de alerta si el cuerpo detrás no pudiera reaccionar a tiempo. Ahí empieza la segunda mentira que todos se creen sobre Spider-Man, que su fuerza sale del músculo. Spider-Man debería verse como un físico-culturista, no se ve como uno, y ahí está la paradoja de su fuerza. Puede levantar pesos completamente desproporcionados a su masa corporal, con un límite superior estimado en 10 toneladas. Normalmente ese nivel de fuerza implicaría una masa muscular enorme, piensen en Hulk, pero su estructura sigue siendo ligera y ágil. Sus reflejos físicos han sido registrados 15 veces más rápidos que los de un humano normal. La explicación está en esa musculatura densa y organizada en capas, conectada por tendones y ligamentos con más del doble de elasticidad de los humanos regulares, sin sacrificar resistencia a la tracción. Y esto no es solo un dato técnico. En Amazing Spider-Man número 33 de 1966 de Stan Lee y Steve Ditko, Spider-Man queda atrapado bajo toneladas de maquinaria destrozada, con el suero que puede salvar la vida de la tía May a centímetros de distancia. No hay truco de guión, solo es una fuerza contraintuitiva empujando centímetro a centímetro hasta librarse por su propio esfuerzo. Es probablemente la escena que mejor resume lo que significa tener ese tipo de fuerza en un cuerpo que a simple vista no lo aparenta. A eso se suma la agilidad de sus piernas. Cuádriceps e isquiotibiales aumentados le permiten saltar a distancias que igualan a la de las arañas saltadoras de la familia Salticidae, con una coordinación que se vuelve evidente cada vez que gira por New York sin un margen de error. Pero ni la fuerza ni la velocidad explican lo que más confunde a los fans: ¿cómo Spider-Man se pega a una pared? No es el traje. No tiene absolutamente nada que ver con que Spider-Man pueda colgar de un edificio con 2 dedos. Y aquí la explicación es más cautelosa que en cualquier otra habilidad suya. Aunque las arañas reales generan atracción electromagnética a nivel molecular con sus pelos, y aunque Spider-Man parece reproducir el mismo efecto, sus habilidades nunca fueron sometidas a pruebas exhaustivas para confirmarlo del todo. La hipótesis alternativa es igual de contundente: un vínculo bioeléctrico entre las capas de su epidermis y una atracción a nivel subatómico, que le daría control consciente sobre esa adherencia, concentrándola en manos y pies, con capacidad de sostener toneladas de peso adicional sin romper la conexión. En los cómics eso se traduce en algo simple y brutal a la vez: colgar boca abajo sujeto por 2 dedos, sostener a otra persona con una sola mano pegado a la pared, cargar un vehículo volcado mientras camina literalmente por una pared vertical. Ninguna otra habilidad suya se subestima tanto como esta, cuando en realidad no es su ropa la que se adhiere, es su propia piel. Ahora, el sentido, la fuerza, la adherencia, nada de eso sirve si el cuerpo se agota a mitad de la pelea. Ahí Spider-Man rompe otra regla básica de la biología humana.
Una pelea de 1 hora dejaría a cualquiera fuera de combate, a Spider-Man no, nunca se rinde, incluso cuando una batalla se extiende por horas. Ese nivel de esfuerzo sostenido exige un metabolismo elevado a niveles sobrehumanos. Lo curioso es que su tasa metabólica basal, las calorías que quema en reposo, es bastante normal. Es solo cuando sus músculos mutados entran en acción que sus células trabajan horas extra para convertir calorías en combustible. Un proceso respaldado por el hecho de que sus lesiones se curan a un ritmo acelerado. Queda abierta una pregunta que nadie ha resuelto del todo. ¿Qué tan asombroso debe ser su consumo calórico diario si no ha desarrollado algún otro método de conservación de energía mutagénica? Y esa resistencia se ha probado en cómics una y otra vez. Enfrentamientos de más de 1 hora con Rhino sin perder la capacidad de reacción. Peleas que dejarían a cualquier humano fuera de combate en el primer minuto y que él absorbe para seguir moviéndose. No es invulnerabilidad, es un cuerpo que decide seguir funcionando mucho después del punto en el que cualquier otro se detendría. Toda esa anatomía, sentido, fuerza, adherencia, resistencia nace del mismo origen, la mordedura de la araña. Hay sin embargo una habilidad que todo el mundo le atribuye a esa mordedura y que en los cómics originales simplemente no existe. Empecemos por el mito más repetido sobre este personaje. No, Spider-Man no dispara telaraña orgánica. En la continuidad principal, Tierra 616, desde su primera aparición en Amazing Fantasy número 15, esos hilos salen de un par de lanzatelarañas mecánicos que Peter Parker diseñó, construyó y recarga él mismo con un fluido de su propia invención. Es de hecho una de las pruebas más claras de que Spider-Man no es solo fuerza y reflejos. Es uno de los científicos más brillantes del universo Marvel, solo que es pobre. Y su telaraña es ingeniería, no biología. Hubo una excepción real, no una leyenda entre fans. Tras el arco The Other, Spider-Man desarrolló telaraña orgánica de forma temporal, disparándola directo desde las muñecas. Este cambio se revirtió durante el retcon de One More Day, sin que el propio canon explicara por qué desapareció. Pero eso se marca como dato de continuidad alterna dentro de la misma línea principal, no como su estado permanente. Sí existen variantes donde la telaraña orgánica es canon y permanente. Spider-Man 2099, Miguel O'Hara la dispara de forma natural como parte de su propia mutación genética. Y por supuesto, la versión más famosa fuera de los cómics, el Spider-Man de Sam Raimi con Tobey Maguire, que popularizó en 2002 la telaraña orgánica nacida directamente de la mordedura. Una decisión de guión, no de cómic, que terminó siendo tan influyente que inspiró brevemente ese cambio en el papel. Si su cuerpo no puede fabricar Red por sí solo, sí puede hacer algo mucho más aterrador, seguir mutando, y en 2 ocasiones esa mutación dejó de ser un poder para convertirse en una sentencia. Hay una versión de esta historia donde Spider-Man mata a Mary Jane. Según los propios relatos de Spider-Man, sus poderes nacieron de la mordedura de una araña irradiada, y el análisis de su sangre confirma un isótopo radioactivo en su plasma que respalda esta historia. Lo que casi nunca se explora es qué pasa cuando esa radiactividad no se queda contenida en sus músculos, sino que se filtra al resto de su vida. En Spider-Man Reign número 3, situada en un futuro alterno en la Tierra 70.237, no en la continuidad principal, un Peter Parker anciano confiesa ante la tumba de Mary Jane Watson la verdad de su muerte por cáncer. Años de intimidad con un cuerpo de fluidos radioactivos que terminaron exponiéndola a una dosis constante que con el tiempo resultó fatal. No es una teoría, el propio Peter lo confiesa en la página cargando su cuerpo. Se marca como debate y no como canon de Tierra 616 porque es explícitamente el futuro de una variante del personaje, no el destino confirmado del Spider-Man principal. Y hay otra versión donde deja ser siquiera Spider-Man. En Amazing Spider-Man número 100-102, Peter bebe un suero experimental con la intención de eliminar sus poderes para siempre. En lugar de curarlo, el suero acelera su mutación. Despierta con 4 brazos adicionales, 6 en total, aún con su mente y su rostro intactos. 11 años después, en Marvel Fanfare número 2, su ADN mutante fue empujado mucho más lejos. Expuesto a una máquina del villano Brain Chill en la Tierra Salvaje, Spider-Man se transformó por completo en una criatura arácnida a gran escala, la que los propios cómics bautizaron como Man-Spider. Ya no un humano con 6 brazos, físicamente una araña gigante con la conciencia de Peter atrapada dentro. Ambos episodios confirman la misma verdad incómoda. La mutación que le dio sus poderes nunca fue un evento cerrado, es un proceso que bajo las condiciones equivocadas puede seguir escribiéndose sobre su propio cuerpo, arrancándole cada vez un poco más de lo que le queda de humanidad.
Y esa fragilidad no se queda solo en el cuerpo. Fuera del traje, Peter Parker ha enterrado más gente de la que cualquier superhéroe debería cargar. Ha perdido trabajos, ha visto relaciones enteras romperse, no por falta de amor, sino porque la doble vida siempre termina drenando la vida real. Y quizás por eso, a pesar de su superfuerza, su sentido arácnido, su gran resistencia y una vida personal que se cae a pedazos con la misma frecuencia que su cuenta bancaria, Spider-Man sigue siendo para muchos el superhéroe más humano de Marvel, no porque sea perfecto, al contrario, porque parte de su poder también es su humanidad, porque cada vez que sus poderes o la vida misma amenaza con ganar, es Peter Parker decidido a seguir siendo un héroe antes que un monstruo quien hasta ahora siempre ha terminado ganando. Tal vez por eso muchos de nosotros nos vemos reflejados en él. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Nos vemos en la próxima.